Ok, vamos a orar para que el Señor nos guíe, nos ayude. Amado Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por tu cuidado, la manera fiel como tú nos has sostenido en estos días. Señor, vemos tus bondades a nuestro alrededor. Desde que abrimos nuestros ojos, Señor, tú eres quien nos concede poder contemplar un día nuevo. Eres tú, Señor, quien nos otorga de tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Y día a día, por medio de tu Espíritu, Señor, tú sigues obrando en nuestro corazón, como dice tu palabra, para ser hecho conforme a la imagen de tu Hijo, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta noche, en este estudio, Padre amado, que vamos a estar hablando referente a la iglesia local, un tema relevante, importante, Señor, para nosotros como miembros de la iglesia. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos ministre y nos edifique. Confiamos en Él, dependemos de Él, Señor. Tu palabra dice que lo espiritual se ha de discernir por el espiritual, Señor, y esto es por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora déjenme empezar con unas preguntas, ¿ya? Así que no somos muchos hoy, pero vamos a ir por medio de unas preguntas a ver si hemos estado, atentos. Estuvieron la semana pasada, ¿verdad? El miércoles pasado. ¿Qué es la iglesia invisible? ¿Qué es la iglesia invisible? ¿Algún voluntario? Hilda, ¿qué es la iglesia invisible? Estoy tratando de recordar, pastor. Yo sé que eso se dijo en la semana pasada. Ok, iglesia invisible, iglesia universal. ¿Qué es? Todos los creyentes. Todos los creyentes, ¿verdad? La iglesia invisible es el conjunto de creyentes, de redimidos en todos los tiempos alrededor del mundo. Y se le llama iglesia invisible porque es católica, es universal, que es lo que la palabra católica quiere decir. Habíamos dicho que hay una gran diferencia entre ser una iglesia católica, la cual somos nosotros, y ser una iglesia católica romana. Hemos visto que la iglesia por definición es católica porque es universal, que incluye a todos los creyentes, el grupo de redimidos, salvos por medio de la fe en Cristo Jesús alrededor de la tierra en todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta iglesia universal en el mundo? ¿Cómo esta iglesia invisible o iglesia universal se hace visible en el mundo? Una pregunta media tricky. A ver, Julio, ¿a través de qué? A través de la predicación del Evangelio es un componente, pero ¿cuál es su expresión visible? La iglesia, tienes la iglesia universal, el conjunto de redimidos, escogidos, llamados a la fe, salvos por gracia, pero ¿cómo esta iglesia universal, que es invisible porque no se percibe en sí, cómo se manifiesta de manera física? A través de iglesias locales. La iglesia universal, la iglesia invisible, se manifiesta a través de iglesias locales. Así que la iglesia local, como la de nosotros, es una manifestación de la iglesia invisible en una localidad determinada. Nosotros estamos en Rahway, New Jersey, somos un grupo de creyentes, salvos por la fe, por gracia, en Cristo Jesús, y hemos sido injertados a la iglesia universal, pero hemos asumido una membresía en esta iglesia local, ¿no? Los que son miembros. Ahora, habíamos visto también un poquito, y viene a relevancia, cómo podríamos identificar una iglesia visible verdadera, porque hay muchos sitios que se llaman iglesias. ¿Cómo podemos identificar una iglesia visible verdadera? A ver, ¿quién me da algunas características? Margarita. ¿Qué es lo primero que tú tendrías que ver en una iglesia y tú dices, esta es una iglesia? Que haya una buena palabra. Fidelidad a la palabra, fidelidad a las escrituras, ¿verdad? Es una de las marcas de una iglesia visible que es verdadera. No hay manipulación, no hay juego con las emociones, no hay que yo agarro un texto y hago con el texto lo que me da la gana y digo lo que el texto no dice, pero porque yo lo quiero decir. Entonces, una de las primeras marcas de una iglesia visible, verdadera, es la fidelidad
hacia la palabra, lo cual nos lleva a observar su doctrina, una sana doctrina bíblica, o sea, las enseñanzas que esta iglesia promueve va de acorde con las escrituras. Acuérdense que hay muchos lugares, como dije, que se hacen llamar iglesias y que las enseñanzas o las doctrinas que imparten a sus miembros son muchas veces de textos sacados de contexto y lo cual desvía al pueblo del Señor, ¿no? Claro, un texto fuera de su contexto es un buen pretexto, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros que observar. Entonces, mucha gente dice, pero mucha doctrina, pero la doctrina es lo que nos ayuda a vivir como iglesia y lo que nos ayuda a perseverar en la fe. Entonces, bueno, una persona que no es, claro, ahora, una persona que no es cristiana no reconoce ni lo malo ni reconoce lo bueno. Porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Esto quiere decir, aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido salvos, van a ejercitar el discernimiento. Obviamente, aún empezamos como bebés, ¿no? Con la necesidad de leche y ser nutrido. Por eso que la responsabilidad de la iglesia en la Gran Comisión no es solamente salir a la calle, a predicar, a compartir el Evangelio. Muchas iglesias hacen eso y piensan que esa es la Gran Comisión. La Gran Comisión es hacer discípulos, porque necesitamos que los hermanos, los miembros de una iglesia, caminen hacia la madurez y dejen los rudimentos, dejen aquellas creencias, muchas veces místicas, que han sido implantadas en su mente y comiencen a crecer conforme a las Escrituras, a la madurez de las Escrituras. Sí, no. Hay personas que tienen comezón de oír y van a ir donde sus emociones son movidas, donde van a escuchar cosas que le llaman la atención. Muchas iglesias empoderan a las mujeres, muchas iglesias promueven asuntos místicos, como el pacta, el declara, el arrebata, el cancela, el reclama, cosas que no tienen ni una base bíblica, ¿no? O noche de profecías, y muchos quieren que el Señor les diga algo directamente. Muchos traen un trasfondo de misticismo, de ocultismo, de la lectura del tarot, y todas estas cosas simplemente las transfieren a la iglesia. Entonces, muchas personas van a ir a sitios donde estas cosas se dan, pero rechazan la doctrina, que es lo que la Escritura enseña, ¿no? Así que una de las marcas, entonces, es fidelidad a la palabra, la doctrina. ¿Qué más, Hilda? ¿Tú qué ves en una iglesia para decir, esta es una iglesia verdadera? No perfecta, pues no hay ninguna iglesia perfecta, pero una iglesia verdadera. ¿Está bien? Que es doctrina, es un conjunto de doctrinas, la Trinidad, los atributos de Dios, la salvación a través de la fe, por gracia, la seguridad de salvación, el que es salvo no pierde su salvación, eso en ninguna parte de la Escritura lo contempla, la santidad, todas estas cosas que son parte de la doctrina. Pero también hay un aspecto importante, el amor fraternal, ¿no? Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que verdaderamente se aman. Así que el amor fraternal tiene que estar presente. También la celebración de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia local? ¿Cuáles son las dos ordenanzas que la iglesia debe de cumplir? El bautizo Y la Santa Cena. ¿Ok? Son las dos ordenanzas que una iglesia local debe celebrar. No hay una prescripción de cada cuánto tiempo. Nosotros lo hacemos la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Hay otras iglesias que lo hacen semanal. No hay ninguna parte donde se prescriba, claro, de qué manera debe, con la frecuencia que se debe hacer. Nosotros lo hacemos una vez al mes para que no pierda ese sentido realmente de celebración. Y el bautismo, obviamente, la iglesia debe bautizar creyentes. Muchas iglesias bautizan simplemente por bautizar, para llenar masas, ¿no? Conozco iglesias en Nueva York donde tienen viernes de bautismo, tú vas y tú dices, me quiero bautizar, y te bautizan, ¿no? Y esas iglesias, desgraciadamente, las personas llegan, se bautizan, se van y no entienden ni lo que hicieron. Cuando tú le preguntas, ¿por qué te bautizaste? Es que quiero estar más cerca a Dios. Esa no es la razón para el bautismo. El bautismo es
la manifestación o la declaración pública de lo que ha pasado en mi interior. Yo me bautizo porque creo en Cristo Jesús y quiero que todo el mundo vea lo que Cristo ha hecho por mí. Pastor, perdón, ¿cuál era la pregunta que usted hizo cuando usted dice bautizo y Santa Cena? ¿Cuáles son las ordenanzas? También lo conocemos como sacramentos. ¿No? Otra marca que debemos observar en una iglesia para considerar una iglesia verdadera, que apunta hacia una iglesia saludable, es la membresía bíblica. La membresía bíblica. Solo pueden ser miembros de la iglesia local aquellos que son creyentes. Y obviamente nosotros no vemos el corazón de las personas, no podemos saber, pero la iglesia debe, es su responsabilidad, evaluar a cada persona que solicita la membresía, darle una serie de clases como hacemos nosotros para asegurarnos que la persona entienda lo que nosotros enseñamos, lo que entendemos, lo que la Biblia enseña, cosa que así después no viene sorpresa y dice, yo no sabía que esta iglesia era así. Y entonces se someten a un pacto, vamos a decir así, con la iglesia local, un compromiso como miembros activos de la iglesia. Entonces la membresía también tiene que ser bíblica, no vamos regalando membresía simplemente porque las personas vienen con mucha frecuencia, sino que hay requisitos. Porque no en todas las iglesias hacen esto que ustedes hacen aquí de las clases de membresía. No todas, no. Mi mamá va a una iglesia donde la palabra membresía bíblica no existe. Pero nosotros vemos, si bien en el Nuevo Testamento no vemos de manera textual que diga membresía bíblica, sí vemos varios pasajes que nos dejan ver de que cada iglesia local conocía quiénes eran sus miembros. O sea, antes de bautizarse. Eso tiene que ser antes de bautizarse. El bautismo y la membresía van de la mano. Por decir, llega una persona y en nuestra iglesia, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, el hermano Herbert, ¿ya? Herbert. ¿Ya? El hermano Herbert llegó y aquí él hizo profesión de fe y dijo, yo me quiero bautizar. Por medio del bautismo, él se hace miembro. Pero si él hubiera venido bautizado de otra iglesia, transfiriendo su membresía de una iglesia a otra, la clase es la misma, la clase para el bautismo y la clase para la membresía es la misma, porque la persona que se bautiza va a ser miembro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, ahora el hermano Guillermo empezó la clase de membresía el domingo pasado, ¿verdad? Tenemos a Jennifer, tenemos a Javier, que vienen de otra iglesia, tenemos a la hermana Dulce, la mamá de Rosana, que ha asistido a otra iglesia, se bautizó hace muchos años. Tenemos esta muchacha Gabriela, que es cuñada del hermano Andrés, que también creyente se bautizó en Colombia. Y tenemos al hermano Andrés, que él recién ha hecho profesión de fe y se quiere bautizar. Verónica, Gabriela es su hija, perdón, Verónica. No sabía lo de... ¿Ah? No sabía lo del esposo de... De Verónica. Sí, entonces John, que es el hermano el hermano Andrés. Él habló conmigo, tuve una entrevista con ellos y la clase es la misma porque al bien se bautice es miembro. Entonces, ¿por qué nosotros damos la clase de membresía? Porque es necesario que la persona que va a asumir el compromiso entienda su responsabilidad, pero también los beneficios de ser miembro. Y la Biblia manda a los pastores que cuiden de la grey y manda a los miembros que se sujeten a los pastores. Pero si la persona no está sometida a una membresía, ¿cómo se puede sujetar a un pastor? Si va y viene, va y viene. Hay beneficio general para el que asiste. Claro, el beneficio general para el que asiste es escuchar la predicación de la palabra, gozar de los medios de gracia que el Señor ha dado, gozar del amor fraternal, gozan de todas maneras, pero no pueden tener los privilegios que un miembro tiene, ¿no? Miriam, algo quería decir. Sí, entonces quiere decir que una persona que viene de otra iglesia y que ya se bautizó, tiene que bautizarse de nuevo. No. La persona que viene de otra iglesia, primero, a ver, si la persona se bautizó creyendo en Jesucristo como su Salvador, ese bautismo es válido.
El problema es si vienen de una iglesia donde se bautizaron de niños, como la iglesia católica romana. Entonces, ahí no hay profesión de fe. Tiene que bautizar. Claro, porque es una persona no creyente, o sea, una persona que no ha profesado. Acuérdense que primero es el arrepentimiento, arrepiéntense y bautícense, ¿no? Entonces, si la persona viene a otra iglesia, habiendo sido miembro y se bautizó y todo, lo único que se requiere de la persona es que entienda la doctrina que enseñamos, que quiera someterse a la doctrina que enseñamos que viene de la Escritura, llevar la clase. Lo que sí le pedimos a la persona es que primero tenga un tiempo de convivencia, convivan un tiempo, conozcan la iglesia y que la iglesia los conozca. Una vez que pasa eso, estás completamente seguro o segura que esta es la iglesia donde tú quieres ser edificado y edificar a otros. Sí, el Señor lo ha confirmado en mi corazón, perfecto. Entonces te invitamos a que tomes la clase. Ay, ajá. La clase dura ¿qué? 8 semanas, 8 domingos, 7 domingos. ¿Cuánto tiempo? Varía. Usualmente entre 3 y 6 meses, ¿no? Más o menos así. 3 meses, 4 meses, 5 meses. Julio y Rosa, ¿cuánto tiempo estuvieron? Ah, esa pregunta es para Rosa. Sí, ella es la que tiene la cuenta. Pero ustedes estuvieron más o menos así como 3, 4 meses antes de empezar la membresía. Ariani también tuvo como 6 meses, pero Aquí, para conocerlo. claro, claro, porque la manera como nosotros hacemos la membresía, o sea, que pasen el curso no garantiza que vayan a ser miembros, porque en medio del curso hemos tenido personas que llevaron el curso y dijeron, la verdad, vamos a esperar un poquito, aún no estamos convencidos. Perfecto, hermano, es mejor que esperes a que apresuradamente digas que sí. Sí puedo tomar la Santa Cena. Claro, porque, claro, si estás en perfecta comunión con el Señor, claro, sí, sí. Si eres creyente, sí, claro. Y está bautizada. Si eres creyente, está bautizado y no vives en pecado. Al final yo no puedo saber, pero la palabra es clara, ¿no? Aquellos que toman la cena indignamente, muchos duermen y otros, claro. Pero, pastor, entonces una persona que no es bautizada no puede tomar el... No puede ni debe. Y por eso yo hago la aclaración cuando damos la Santa Cena. Si tú no eres bautizado, no tomes. O sea, tú me puedes engañar a mí, puedes decir, no, yo sí me bauticé y porque quiero. Pero la palabra es clara, toma y come juicio para sí. Así que ese es tomar la cena indignamente. Pero respondiendo a tu pregunta, miren, si una persona viene, convive, la gente la comienza a conocer, uno comienza a conocer la doctrina, yo creo que lo primero que uno debe observar es, como dijo Margarita, si se predica fielmente la palabra, si es la palabra la que está siendo expuesta al pueblo, el amor fraternal, todas estas marcas, y toman tiempo, ¿no? A veces toma un poquito de tiempo en conocer, y de ahí preguntarme, obviamente, porque yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, ni siquiera hemos entrado a la clase. Estamos en la introducción. Por un tiempo asistí a la iglesia de un amigo, un pastor amigo, y él me pidió que yo sea miembro de su iglesia. Pero por asunto de conciencia, yo no me podía ser miembro, porque yo sabía que a pesar que él era un pastor con mucho amor, en la denominación que él estaba enseñaban 2 doctrinas con las cuales yo no estaba de acuerdo. En la Escritura no veo nada que me lleve a asumir esa doctrina, ¿no? Por ejemplo, el hablar en lenguas como señal de que la persona ha sido salva. Entonces, yo no iba a ser un rebelde. Si yo me sometía a la membresía, yo tenía que aceptar esa doctrina porque yo no iba a ir a armar una revolución. Entonces dije, no, pastor, la verdad que yo... Claro, entonces... Y ir en contra de mi convicción. Hablo inglés y hablo español. Y a veces tonterías. Son las únicas lenguas que hablo. ¿Ok? Y la Escritura es clara cuando habla de lenguas que son idiomas, ¿no? Hechos 2, son idiomas. No es ese balbuceo. Pero ahí está la prueba. Yo iba a tener que ir en contra de mi convicción bíblica y sujetarme, porque yo ya estaba aceptando. Al ser miembro, yo estoy aceptando lo que enseñan. Por eso que invitamos a que la persona esté en un tiempo, puedan ver lo que se predica, lo que se practica, y entonces ya con libertad de conciencia decir, sí. Cuando observamos que pasa mucho tiempo y la persona no se hace miembro, yo mismo los invito a que busquen una iglesia local donde se puedan hacer miembro, porque el Señor demanda los dones y talentos que ha dado a cada creyente. ¿Okay? Entonces eso también. Comienzan los rumores, comienzan los disgustos, o yo no sabía que esto hacían así. Entonces, ahí en las clases de membresía se hacen las preguntas,
todo lo que una persona tiene en dudas, oh, pero yo creo en esto, bueno, qué bueno que lo creas, la Biblia no nos enseña que esto sigue siendo una práctica. Usualmente muchas personas vienen con asuntos de profecía y de sueños y que fui al cielo, que fui al infierno. Nosotros vemos que en la Escritura claramente dice, ¿no? En un tiempo Dios habló por medio de sueños, visiones y profetas. Ahora nos habla a través del Hijo. Entonces todo lo que está en la palabra es la voz de Dios. Pero una vez más, por eso que invitamos que las personas convivan. Entonces, esto es parte de ver las marcas de una iglesia verdadera, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que tener presente. Ok, vamos a hablar, el hermano Darwin creo que agarró los 4 primeros párrafos del artículo 26 de la Confesión de Fe Bautista de Londres, que es la confesión a la cual nosotros nos hemos adherido, de 1689. Esto no es un documento que se redactó hace unos cuantos años, sino ya aproximadamente 4 siglos atrás. Así que por tradición bautista, por herencia bautista reformada, es el documento al cual todas las iglesias bautistas se adhieren. Ok, vamos a hablar de la iglesia local, hemos hablado de la iglesia universal. La primera pregunta, vamos primero a Juan, a ver si alguien me busca Juan 10:16. Ceci, Juan 10:16. Miriam, si puede buscar Juan 12:32. Leo Juan 10:16. Juan 10:16. Ok, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí referente a las ovejas? ¿Qué es lo que va a hacer él? Traer ovejas, ¿verdad? O sea, el accionar de reunir a las ovejas es ¿de quién? De Jesús. Él tiene la autoridad de reunir a sus ovejas. Juan 12:32, Miriam. Atraeré a mí mismo. Una vez más vemos la autoridad de Jesús para atraer a sí mismo a aquellos que son de Él. Así que podemos concluir que una iglesia local está constituida ¿por quiénes? Por personas que Dios ha traído, ¿no? Por creyentes. ¿Ok? ¿Ok? Está constituida por creyentes. Y eso es necesario recalcarlo porque muchas personas, una vez más, tienen en baja estima lo que quiere decir ser miembro de una iglesia. ¿Y cómo pasamos a ser miembros? El Señor mismo lo dice. Yo tengo ovejas en otro redil, hablando de los gentiles, hablando del Señor Jesús fuera de Israel, que es necesario que yo vaya y los traiga. Después en Juan 12:32 dice, yo mismo atraeré a todos. Cuando habla de todos, no está hablando de todo ser humano, está hablando de todos los que el Padre le ha dado desde la eternidad. Cristo constituye su iglesia llamando a las personas a sí mismo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque entonces nosotros vemos que no tenemos que manipular la mente de nadie, no tenemos que jugar con las emociones de nadie, ni tenemos que vender un evangelio distorsionado ni adulterado para llenar los bancos. Cristo mismo llama a las ovejas a Él. Ahora, ¿cuál es el medio que Él usa? La predicación de la palabra. Ese es el único medio que Él usa. ¿Ok? Creo que Pablo en 1 Corintios 1:26 o 1:22, él dice, a Dios le ha placido que no por medio de la sabiduría del hombre, sino por medio de la predicación del evangelio, llamar a salvación a los pecadores. Entonces no hay otro medio, es la predicación de la palabra. Así que Cristo constituye su iglesia llamando a las personas a sí mismo. Esto es lo que conocemos como el llamado efectivo. Es efectivo. Cristo cuando llama a alguien, lo llama poderosamente. Su gracia le hace ver la condición en la que la persona se halla, perdida, muerto en su delito, en su pecado, y a la misma vez esa gracia transforma su corazón para que la persona proceda al arrepentimiento y a la fe. ¿Ya? Así que es por medio del evangelio. Claro, o sea, nosotros vemos el modelo de iglesias que
apuntan a la necesidad de las personas. Y por eso promueven, qué sé yo, noche de milagros, de prodigios y todas estas cosas. Las personas corren, como hemos visto a lo largo de la predicación de Marcos, ¿no? Miles de personas querían tocar a Jesús para que se les alivie sus dolores. Y claro, todos creemos en que Dios es un Dios milagroso. Vamos a Él y le rogamos por nuestra dolencia física, nuestras dolencias emocionales, la sanidad de nuestros familiares, familiares que están metidos en adicción. Oramos, obviamente que sí. Pero la tarea de la iglesia, el ser un heraldo del Señor, es proclamar el Evangelio, la palabra escrita del Señor. El texto tiene que ser rey a la hora de predicar. De lo contrario, entonces estamos llenando solamente apuntando a las necesidades, a las emociones, ¿no? Por eso hay muchas iglesias que tienen 50 minutos de alabanza y 15 minutos de predicación, 20 minutos de predicación. Y todo el servicio es cantado, y cantan, y testimonios, y la predicación es algo muy cortito. Cuando nosotros retrocedemos 500 años, ahora en este mes se celebra un año más de la Reforma, nosotros vemos cómo en las iglesias protestantes, nosotros somos protestantes, ¿ok? Evangélicos, protestantes, el púlpito pasó a ser el centro de toda la liturgia de los cultos, porque se entendió la importancia de la predicación de la palabra. ¿Ok? Así que está constituida por creyentes que son llamados por Cristo mismo a través de la predicación, por medio de la palabra, pero esto es bajo el poder del Espíritu Santo. El hombre no puede convertir a nadie. Si no es el Espíritu Santo quien convence al pecador, el hombre puede pasar horas hablando. Y yo puedo, una vez más, manipular ciertas emociones, manipular sentidos de culpabilidad y todo esto que es muy, muy de moda, pero si no es el Espíritu Santo quien convence al pecador, quien transforma, regenera el corazón del pecador para que proceda la fe y el arrepentimiento, nada puede llevarse en efecto. Así que son constituidas por creyentes. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se constituyen? ¿Para qué se unen? Dice el primer párrafo del punto 5, en el ejercicio de esta autoridad le ha sido confiada el Señor Jesús a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, ¿no? Lo que acabamos de leer. 5, 26, 5. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se unen? Se unen nada más para comer, se unen nada más para tomar café, se unen nada más para contarse chistes. No, se unen por un propósito, ¿no? Para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él prescribe en su palabra. Miren, Mateo 28, 20, que es que el famoso pasaje de la gran comisión. Mateo 28, 20. Ceci, por favor, si lo lees. Enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. El contexto o la estructura en donde se lleva a cabo la gran comisión es dentro del contexto de la iglesia local. Un grupo de creyentes, y es increíble cómo el Señor obra, ¿no? Es un grupo de creyentes que en un momento eran enemigos de Dios, bajo la ira de Dios, viviendo para los deleites de su carne, escuchan el Evangelio, predicado fielmente. Dios, por medio de su Espíritu Santo, convence a esta persona de su condición, la transforma, la persona procede al arrepentimiento y a la fe. Y ahora es en el contexto de la iglesia local donde esta persona se ha unido después del bautismo, en donde debe de crecer por medio del discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esta es una de las áreas donde las iglesias han descuidado mucho, ¿no? Porque nos llenamos los bancos, pero lo que menos hacemos es enseñar a las personas que guarden las cosas que el Señor ha mandado. Y es así que es en ese contexto, bajo esa estructura, que se lleva a cabo la gran comisión. El deseo del Señor es que seamos instruidos y que instruyamos a otros.
No termina en mí. Yo soy instruido, en algún momento fui instruido, sigo siendo instruido por todos ustedes, pero también por otros hermanos pastores, para instruir a otros y de esa manera llevar a cabo la gran comisión. Esto solo se puede dar en el contexto de la iglesia local. No existen discipuladores ahí independientes, ¿no? Tengo un grupo de discipulado por allá y por allá. Si el discipulado no está en conexión con la iglesia local, estoy rompiendo el esquema que el Señor ha dejado. Yo debo proclamar el evangelio a toda criatura, en el tren, en el correo, en el supermercado, con quien yo pueda compartir el evangelio. Si esa persona me da oportunidad a seguirle explicando el evangelio, le voy a seguir explicando el evangelio. Y si la persona entiende el evangelio, le voy a decir, es necesario que te sometas a una iglesia local. Vamos a la iglesia. Porque la persona necesita ser pastoreada, necesita ser testigo de cómo el Señor obra en medio de un grupo de hombres quebrados, mujeres quebrantadas, porque es lo que necesita es ahora la familia de Dios, para que se pueda llevar a cabo las ordenanzas y el discipulado, ¿verdad? Así es que esa es la estructura, esa es la forma en que se lleva a cabo la gran comisión dentro de iglesias locales. Y por esta razón nosotros vemos también que Pablo plantaba muchas iglesias. A ver, déjame hacerte una pregunta, Margarita, para todos, ¿ya? ¿Cuál es? Lo que tú has dicho es verdad, la iglesia es un hospital y operamos a corazón abierto, ¿no? Ok. Pero sí somos santos. Sí, exactamente. Sí somos santos. Yo también le dije a ella eso, Ok. pero Dios nos manda santidad. Ok. Estamos en ese proceso. Claro, entonces, a ver, nos desviamos un poquito, pero quiero que al menos con este concepto nos vayamos bien claro, ¿ok? Hilda, dame una definición de santo. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra santo? Aparte de Dios, porque le pregunté a los jóvenes el domingo, Dios, Cristo, ya. Aparte de Dios, aparte del Dios trino, ok, ser un perfecto. Es perfecto en la humanidad. Ok. Perfecto solo Dios. Ok. Para mí sería una persona que está apartada del pecado, solo vive para Ok, que está apartada del pecado. O sea, no toca el pecado, no peca. sí pecamos, Ya, sí peca. pero los pecados que el mundo le ofrece a uno, esos pecados ¿Habita el pecado en su corazón o no? Ok. Ahí ya nos acercamos un poco al concepto de lo que es ser santo. ¿Ceci? Ujú. Santo es ser separado para Dios. Ok. Santo es ser separado. ¿Somos santos? ¿Somos santos? Sí. Porque hemos sido separados para Dios. Julio, concepto de santidad. Ok. A ver. Santidad posicional. Ese, ¿no? Santidad progresiva. No se asusten por los términos, ¿ok? Se lo voy a explicar rápidamente. Santidad posicional, su misma palabra lo dice, nos habla de posición. Es la posición o estatus que tenemos en Cristo Jesús. Porque Él es santo y está sentado a la diestra de Dios Padre, nuestra unión con Cristo nos permite ver que donde Él está sentado, nosotros estamos sentados. En los lugares celestiales. Tenemos un estatus de santidad, de perfección, porque hemos sido declarados justos por medio de la perfección de Cristo. Esa es la santidad posicional. No podemos ya ser más santos que eso. ¿Ya? Estamos ahí porque Cristo nos ha otorgado ese estatus. Ya. Ahora, la santidad progresiva, que es el resultado de esto, es con lo cual nosotros luchamos todos los días. Como dice su palabra, progresiva tiene que ir de manera de progreso, ¿no? de avance. Esto quiere decir que día a día voy muriendo a mi pecado. Día a día voy muriendo
aquellas motivaciones en mi corazón que van en contra del corazón de Dios, aquellos deseos que surgen en mi corazón, que combaten en mi corazón, que yo sé que son contrarios a los deseos de Dios. Y ese es el sufrimiento del cristiano hasta el día que el Señor nos llame a casa. A la misma vez entendemos que somos santos, porque la palabra santo quiere decir, como dijo Miriam, apartado. Pero apartado no en el sentido de que no pecamos. Pecamos. Y no solo pecamos porque el mundo influye en nosotros, pecamos porque queremos pecar. Acuérdense los 3 enemigos del creyente. ¿Cuáles son los 3 enemigos del creyente? Porque de lo contrario, yo voy a decir, el diablo me hizo hacer. Fue el diablo, o fue tal, fue fulanito, fue el vecino, fue el tipo. Y lo que no voy a ver es que mi corazón aún alberga pecado. Aún hay un remanente de pecado. Aunque mi corazón ha sido regenerado para ver mi condición y proceder al arrepentimiento a la fe, aún mi carne sigue en un estado caído y con la inclinación al pecado. Y eso solo va a cambiar el día que el Señor nos llame a casa y por fin seamos libres de la presencia del pecado en nosotros. Entonces, ¿el creyente peca? Sí. ¿Por influencia del mundo? Sí. ¿Pero porque quiere pecar? Sí. Uno escoge pecar. Ahora por medio del Espíritu tenemos la habilidad de poder decir no. Antes no, antes pecábamos y ni sabíamos que era pecado. Ahora yo puedo luchar en contra de eso. Cuando peco es porque yo estoy escogiendo pecar. Y yo no puedo echarle la culpa ni al mundo, ni al diablo, ni a mi perro que mordió lo que no tenía que morder. No. El Señor me muestra a través de mi pecado aún las áreas en las cuales yo tengo que seguir creciendo en mi santidad progresiva. Aún hay egoísmo en mí, aún hay resentimiento en mí, raíz de amargura, ira, chisme, envidia, lascivia, ¿verdad? Entonces, pero, porque el Espíritu Santo mora en mí, ahora yo lucho contra esas cosas, voy avanzando. A la vez, soy santo porque soy apartado, pero la palabra que más me gusta usar no es solo que estoy apartado del pecado, no estoy apartado del pecado en sí, estoy reservado para Dios. Esa es una definición que más se acerca a ser santo. ¿Margarita es santa? Sí. ¿Por qué? Porque está reservada para los propósitos de Dios en su vida. ¿No? Y he dado esta ilustración muchas veces. Yo llamo a un restaurante y digo, por favor, resérveme la mesa número 15 que tiene vista al mar. Sí, señor, ¿cuál es su nombre? Julio Polanco, por favor, voy con mi esposa y no quiero que nadie se siente en esa mesa. En esa mesa ponen un cartelito que dice reservada para el señor Julio Polanco y esposa. Esa mesa está reservada, nadie se puede sentar ahí hasta que llegue aquel que la reservó. Así es nuestra vida, está reservada para Dios. Entonces, somos salvos para Dios. Eso no quiere decir una vez más que no voy a experimentar tentaciones y pecado. Tengo que estar consciente que aún mi corazón tiene inclinación al pecado. Y por eso el Señor nos da los medios de gracia, que es la oración, la confesión, la meditación de la palabra, los hermanos en la iglesia, la predicación de la palabra para que me confronte, el consuelo que viene por el Espíritu Santo, porque el Señor sabe que aún estamos luchando. Pablo decía, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquello que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Me doy cuenta que mi cuerpo aún responde a la ley del pecado, aunque mi ser interior se goza en la ley de Dios. Y es así, es la lucha del creyente, esta santidad progresiva, de progreso, de avance, paulatina. O sea, soy santa, estoy reservada. Soy santo porque estoy reservado para el Señor. Ya fui, estoy reservada para Dios, Ujú. pero, como se dice, soy una obra aún. Claro. Una obra en construcción. Filipenses 1.6 es un pasaje que le va a ayudar mucho. Filipenses 1.6 dice, porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ahí vemos entonces el obrar del Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Miriam, ¿algo querías decir? No, quería saber que usted mencionó 3 enemigos del creyente. Sí. El mundo,
Satanás y la carne. Yo tengo que estar consciente de lo engañoso que es mi corazón, como dice Jeremías, ¿no? De lo contrario, me la voy a pasar reprendiendo al diablo y no viendo cuáles son los ídolos de mi corazón. El mundo, la carne. ¿Y qué más? Vamos, Hilda, vamos, dame. Dijo el mundo, Satanás, ¿Y qué más? ¿qué hay? La carne. ¿Y la carne? ¿Quién es la carne? Hilda. La peor enemiga, el peor enemigo de Hilda es Hilda mismo. El peor enemigo de Rodrigo es Rodrigo mismo. Yo soy mi peor enemigo. ¿Verdad? Porque entiendo que he muerto en Cristo Jesús y he sido resucitado juntamente con Jesús, pero aún el viejo hombre quiere levantarse. Yo tengo que entender quién soy en Cristo y repetirme todos los días, ¿no? Porque con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por amor de mí. Entonces, esos son los tres enemigos. Si no estamos conscientes de estos, como digo, perdemos fuerza y energía atando al diablo, y nadie va a atar al diablo, porque el Señor le ha dado libertad al diablo, una libertad limitada. Y todo es espíritu de chisme. No, no es espíritu de chisme, es obra de la carne. Pablo bien claro lo dice en Gálatas. Entonces el cristiano se desgasta por años. A mí me da mucha pena porque he venido de iglesias de contextos así. Se desgasta por años diciendo, no, que el diablo me hizo hacerlo, no, que ese es espíritu de adulterio, no, que ese espíritu de vanidad, no, que espíritu de Jezabel, que ese espíritu... No, son obras de la carne. Entonces, ¿dónde en la Escritura dice que existen esos espíritus? ¿Dónde? No, si tú me lo enseñas en la Escritura, yo digo, excelente, existen. No, yo la verdad, Exacto. No existen, pues. Ok, lo que pasa es que es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Entonces, y eso es cuando hablamos de doctrinas que no tienen una base bíblica. Nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos que Sansón, cuando persigue a las mujeres filisteas, lo hace porque él tenía ese deseo. Yo por muchos años escuché que era un espíritu y alguien decía, y ese mismo espíritu puede estar aquí en la iglesia. Y la gente, ¡oh! Pero miren lo que Jesús dice en Marcos 7, 21, y justo los fariseos creían mucho de la contaminación externa. Dice, lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina, porque de adentro del corazón, y ahí está el problema es el corazón del hombre, porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Una vez más Jesús cierra todo ese argumento diciendo, todas estas maldades de adentro salen, no vienen de afuera. sí, parece que de un espíritu. Con respecto a esa reina Jezabel, Tuvo su cumplimiento en el Antiguo Testamento. Sí, obviamente entendemos que en Apocalipsis, cuando se le escribe a las iglesias, todo Apocalipsis es de género simbólico. No es porque esa persona estaba viva, porque esa persona había vivido, cuando se escribió Apocalipsis, Juan en la isla de Pasmo, tiene que haber sido por lo menos cerca de 800 años después. Entonces Jezabel no estaba viva. Pero hablando de manera simbólica, como que representaba la maldad de esta persona en la vida de la iglesia a la cual Jesús está escribiendo. que ahorita, por ejemplo, a la señora que se está postulando para presidente, Kamala ¿Harris? me olvidan las cosas, Ella necesita el evangelio. pero dice, a ella le tiene un sobrenombre, Jezabel. Sí, eso le dice la gente. Pero ahí está el problema, por ejemplo. Ese es, mira, entonces una cosa. Toda persona fuera de Cristo está condenada. Sea Trump, sea Kamala Harris, sea Biden, sea quien sea. Ahora, no todos obran moralmente tan mal como otros, ¿no? Hay unos que son moralmente de lo peor y hay otros que son muy buenos.
tenía un vecino que era súper buena gente, pero igual está perdido sin Cristo. Igual va al mismo lugar que cámara, no hay pisos. Van todos al mismo lugar. Si mi papá no se arrepiente mañana y muere, va al mismo lugar que fue Hitler. Va al mismo lugar. Es más, si Hitler se arrepintió un segundo antes de su muerte, Hitler está en la gloria, ¿no? Si se arrepintió. Entonces, lo que pasa es que nosotros comenzamos a distorsionar el propósito y la manera como el Señor ha revelado su plan y la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, ofrecer el evangelio. Kamala Harris, toda esta gente necesita el evangelio. Está perdida sin Cristo. ¿Ok? Pero volviendo al tema del pecado en el corazón y de la santidad, la necesidad del cristiano es ver cómo aún el pecado nos causa ceguera. Sí, nos causa ceguera espiritual y necesitamos, por eso la iglesia local es importante, porque Margarita necesita que una hermana le diga, Margarita, mira, aquí fallaste. Margarita no lo ve, pero su hermana que la ama le dice, wow, gracias mi hermana, porque yo ni cuenta me di. Yo necesito que alguien me diga, mira pastor o mi hermano, aquí creo que estás luchando con esta área. Wow, gracias porque yo no lo veo. Entonces por eso que la iglesia local es necesaria, porque entre nosotros, por el amor que nos tenemos, nos corregimos, rendimos cuenta los unos con los otros. Pero entonces todas las iglesias son locales, sea de la denominación que sea. Claro, todas las iglesias pequeñas, todas las iglesias que se reúnen en una localidad, son iglesias locales. Y llegan a ser la iglesia universal. No, son parte de la iglesia universal. Son parte de la iglesia. Todas juntas ya se hace la iglesia Claro, universal. sino que la iglesia universal tiene su manifestación en pequeñas iglesias locales. Iglesia que puede ser de 10 miembros, puede ser de 3.000 miembros, pero son iglesias locales. No la de cuál de sufrir. Por eso digo, hay que distinguir que es una iglesia verdadera. Hay que distinguir que es una iglesia no perfecta. Hay iglesias que son verdaderas, que aún están luchando en muchas áreas, pero que procuran la gloria del Señor y quieren que sea la Escritura realmente la autoridad máxima en la iglesia. No la palabra del pastor, no la palabra de los líderes, no la palabra de los diáconos, sino la palabra de la Escritura. Y cuando el pastor usa la Escritura, entonces tiene esa autoridad que viene de la Escritura. Pero vea, voy a hacer una pregunta que le estábamos hablando la vez pasada. Pídete un café. Si yo estoy haciendo algo mal y viene la hermana vea, usted está mal, en amor se lo digo, porque la quiero mucho, vamos a orar. Pero si yo me doy cuenta que ella está haciendo peor que yo, entonces, ¿qué? O sea, si una hermana te corrige que está peor que tú en esa área. Sí, Me llama la atención. me llama la atención, pero y ella, como a ver que llegan la hermana Cecilia hoy, Ya. y que mi hermana, vea, yo hace mucho tiempo no la veo, está en la iglesia, ¿qué pasa? Algo pasa, y a ver si podemos orar. Ujú. Pero ella también está faltando. Ok. Entonces yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Qué le dices? Yo Claro. tengo que decir, hermanita, pues volvemos entre las dos porque usted también está. Ok. En amor se lo digo también. Claro, ahí está. Tú tienes la respuesta, ahí está. Pero entonces Silvia me dijo que no puedo decirle nada. Que no, que digamos que hermanita. A ver. Pues, ¿cómo va a ser lo que ella está puede haciendo lo mismo? malinterpretar también. Ok. A ver. Yo voy a tomarlo. No, para mí, no sé, pero como A que ver. no cuadra. Primero tengo que ver el cuadro completo. Si la persona viene realmente a señalar una falta en mí, antes de yo ver la paja en su ojo, tengo que ver la viga en mi ojo. Ese se lo dije yo a No, pero escucha. Si por ejemplo viene Julio y me dice algo, por decir, no sé, pastor, me he enterado que está hablando chismes. Y yo sé que Julio es un chismoso, por decir. ¿Ya? Lo primero que yo tengo que ver es que el Señor está usando a Julio para hacerme ver mi falta. Es lo primero. O sea, antes de yo decirle, oye Julio, pero tú también estás chismeando, yo lo primero que tengo que ver es, ok, lo está usando ahí. sí, lo está usando. Ok. Pero después, Dentro de eso que vamos a orar, sí, yo también puedo buscar el tiempo propicio, ya que Él me ha abierto esa puerta de esa confianza, quizás no en ese momento, pero en su momento decirle, mi hermano, quiero hablar contigo, tú trajiste algo a mi atención, pero veo que es algo en lo cual
los dos estamos fallando y me gustaría ver cómo te puedo ayudar, ¿me entiendes? Pero ¿por qué tiene que esperar si ahí mismo también se lo puede decir? Porque dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Claro. Entonces dice que no, nuestras conversaciones deben ser, como dice Efesios 4:29, que sean llenas de gracia para el oyente. Entonces, mi respuesta va a ser guiada por mi emoción, por mi impulso, en la justicia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es que el problema es que nosotros como humanos, bueno, hay personas que lo toman a bien, hay otras personas que quizás no. Aún es un área también de santificación progresiva, es un área en la cual estamos luchando, estamos creciendo, ¿no? Pero hay que ver, cada caso es un caso en particular. Pero si es una persona, volviendo al tema, si es una persona que yo veo que está fallando y en esa falla me quiere venir a corregir a mí, yo voy a tomarlo como providencia del Señor. Claro, con mansedumbre, sí, tengo que tomarlo con mansedumbre. Y en su momento debido, acuérdense que la palabra dice también, no corrijan al necio en su necedad. Si no se da esa oportunidad, en ese momento voy a buscar una oportunidad, quizás para hacerle ver, ya que me dio esa entrada y esa confianza, también de hacerle ver las áreas en las cuales... Y no va a ser para, ya ves, tú también estás mal, sino para ver cómo te puedo ayudar. Ahora, existe la otra contraparte. Si yo sabía de que esa persona también es chismosa, ¿por qué yo no fui antes a hablar con esa persona y me quedé callada? ¿Cómo así? Por ejemplo, en el caso, ¿no? Si Julio, Estamos desviando del tema. pastor, usted Ajá. está chismeado, pero tú sabes que Julio es chismoso, ¿tú por qué antes no fuiste? Bueno, pues estamos hablando de casos hipotéticos, ¿no? Espera, a veces, Ok. el momento en que uno se siente que es exhortado o corregido y ahí recién a uno le quiere salir la corrección para la... Ok, sigamos para darle conclusión a esto porque nos hemos ido por la tangente, ¿ok? Seguimos en el párrafo 5, dice, a los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales, que son las iglesias locales, o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que él demanda de ellos en el mundo, ¿ya? Y ahí vamos a usar la palabra santos de nuevo. Vamos a rápidamente Romanos 1:7 y 1 Corintios 1:2. Y con eso vamos a concluir porque Romanos 1:7 y 1 Corintios 1:2. Dale, maestra Hilda. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. 1 Corintios 1:2. Miriam. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, y miren Efesios, también en el saludo, Efesios 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que la definición de la membresía se les denomina como santos. Y habíamos hablado de eso un poquito, ¿no? Como santos. Dice, los miembros de estas iglesias, el párrafo 6, son santos por su llamamiento, es lo que hablábamos, y en una forma visible manifiestan y evidencian y mediante su profesión de fe y conducta, su obediencia a ese llamamiento en Cristo. Entonces, por medio del llamamiento, somos santos de manera posicional, pero la evidencia de que yo he sido salvo, de que soy santo, es mi santificación progresiva. O sea, la iglesia es testigo de que realmente en mí hay un crecimiento en santidad, ¿no? Y las personas que están a mi alrededor también son testigos de eso, ¿no? Si antes yo era difícil para perdonar, el Señor está obrando en mi corazón, ahora voy a ser más pronto para perdonar. Si antes mi forma de hablar era hiriente, era muy impulsivo, el Señor está obrando en mi corazón para ahora procurar que el Señor calme mi corazón. Si era una persona mentirosa, hay gente que miente sin necesidad alguna, nunca hay justificación, pero mienten porque el Señor comienza a redarguir mi corazón. Ok, no, esto no es agradable al Señor, no hay mentiritas blancas. Ok, entonces por esta profesión de fe,
se evidencia por medio de la conducta el llamamiento que he recibido de Cristo, mi santificación. Si yo he profesado a Cristo como mi Señor, mi comportamiento, mi conducta, mi andar diario va a evidenciar si mi profesión de fe ha sido genuina o no. ¿Ok? Acuérdense que el fariseo estaba preocupado de lo externo. Nadie puede decir que el fariseo era un pecador. El fariseo procuraba obedecer con rigidez todas las exigencias de la ley y más allá. Pero el Señor los llamaba sepulcros blanqueados, porque en su corazón cavilaban en contra del Señor. Era pura apariencia, era externo nada más. Así que debemos guardarnos de simplemente hacer cosas externas, como habíamos predicado de la higuera, que se veía bien, pero eran apariencias engañosas, y el fruto genuino del corazón, que es el arrepentimiento y la fe y la santificación, no esté presente. ¿Ok? Así que hasta ahí llegamos. Había más, pero ya nos ganó el tiempo. Así que vamos a orar, y como solamente somos un puñado, una manada pequeña, pues vamos a orar todos juntos.